No se olviden de dejar sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de Piero Hincapié a la final del torneo más importante del mundo del fútbol, la Champions League. Gracias, tenemos 3 personas ya conectadas. Vamos a esperar que se conecten unos 5 o 10 personitas y vamos a empezar con el tema de hoy. Para los que recién se están conectando, vamos a hablar sobre la clasificación de Piero Hincapié a la final de la Champions League y el partido que disputará el día de hoy William Pacho con el PSG para enfrentar al Bayern Múnich, el partido de vuelta de la semifinal. Gracias a todos los que se están conectando, gracias. Esperemos que se conecten, vamos a hablar sobre la Champions. Hasta mientras voy a seguir preparando la información, aunque ya le tengo listo, solo quiero... todo lo que me pidan. Listo, muchas gracias. Voy a compartir el link nomás. ¿Dónde se comparte? Excelente, nos dice Collage Impresiones. Collage Impresiones, ¿qué te pareció el partido de ayer de Piero Hincapié? No sé si pudiste verlo. Ponme en los comentarios. Vamos a ver Fútbol Ecuador. ¿Qué es Fútbol Ecuador? Recuerden que en futbolecuador.com se pueden actualizar al instante de las noticias que pasan en el fútbol ecuatoriano, ¿ok? Así que todos pilas con futbolecuatoriano.com. Listo, tenemos 5 personas ya conectadas, así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es la clasificación de Piero Hincapié a la final del torneo más importante del mundo del fútbol. Estamos hablando concretamente de la Champions League. El día de hoy, a la misma hora, 2 de la tarde, le toca a William Pacho con el PSG para enfrentar al Bayern Múnich, que viene muy fuerte. El Bayern Múnich que viene con Harry Kane, Luchito Díaz, Olis, que viene desatado en este partido de ida que tuvo destacadas actuaciones. Pues bueno, en fin, vamos a hablar. ¿Qué nos dice con las impresiones? Dice: no estuve de acuerdo con el técnico, debía entrar desde el inicio. Claro, Piero Hincapié en el partido de ayer, hay que acotar que Piero ayer no fue titular. Piero entró al segundo tiempo en el minuto 60 más o menos, en el cual fue reemplazado por Calafiori. Calafiori que tuvo... empezó bien el partido, Calafiori empezó bien, pero fue de más a menos. Cometía errores. Atlético de Madrid atacaba solo por esa banda, hasta que entró Piero Hincapié, y por esa banda no pudieron hacer nada, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Collage Impresiones, gracias por tu acotación. Piero, este partido tenía que jugarlo desde el arranque. Ya vimos cómo casi hace una asistencia volcándose al ataque, lanza un centro y el delantero Gyökeres no lo pudo concretar, ¿no? Pero el balón le cayó al pie. Entonces, eso es una buena señal de que Piero está por encima del nivel de Calafiori. Debe ser titular indiscutible en la final, y recordemos que la final va a ser a partido único, es decir, no se jugará una final de ida y una final de vuelta, es decir, solo se jugará un partido en Budapest y la fecha será el 30 de mayo. Bueno, vamos a empezar. Veamos si hay más comentarios. Denise Herrera manda la banderita de Ecuador. Denise Herrera, ¿qué te parece el partido de hoy que va a jugar William Pacho? Juega el partido más importante de estas fechas, ¿no? Bueno. Familia, conéctense ya que vamos a hablar sobre William Pacho. Dice: hoy no es un día cualquiera, hoy la historia se escribe con letras de oro. Estamos viviendo un momento irreal en el fútbol ecuatoriano, algo nunca antes visto.
tenemos a un gigante ya asegurado, como lo es Piero Hincapié, que ya está en la final, del cual estábamos hablando. El Muro, el Orgullo, que no dejó pasar a nadie, ya tiene su boleto asegurado para la gloria máxima. Piero nos puso en el mapa y hoy celebramos su clasificación. Y cómo no, después de que Arsenal nunca ha ganado una Champions, después de 20 años llegan a jugar una final. Las emociones se sentía la hinchada, la afición inglesa, cómo apoyaban. Igualmente, la hinchada del Atleti, ¿no? Cómo lloraban las chicas españolas, esa pasión de hinchas, ¿no? Que tienen. Eso es lo que genera la Champions League. Por eso es tan hermoso la Champions, ¿no? Bueno, pero ojo, ¿no? Que la emoción no termina ahí. La pregunta que tiene todo el país ahorita mismo es, ¿tendremos finalistas dobles? Recuerden que el año anterior William Pacho ganó la Champions League. Fue nuestro único representante, nuestro único finalista, y gracias a Dios pudo ganarlo. Pero en esta ocasión tendremos la oportunidad, si es que todo le va bien hoy al PSG y gana, de tener 2 finalistas en la final. Hoy todo depende de un hombre, William Pacho. William Pacho sale hoy a comerse la cancha, a dejar el alma en cada cierre y a demostrar por qué es de la élite mundial y actualmente uno de los mejores centrales del mundo, William Pacho. Si Pacho lo logra, señores, prepárense. Prepárense porque tendríamos a 2 de los nuestros peleando por el trono en la final más épica de los últimos tiempos y la final más épica para Ecuador, concretamente para nuestro país. Históricamente, 2 ecuatorianos podrían meterse en la final del torneo más importante del mundo, que es la Champions League. ¿Se imaginan este duelo? Piero versus Pacho. Eso sería muy interesante de ver, tal como fue en su ocasión Chelsea versus Arsenal, cuando vimos que Moisés no le daba chances a Piero y entraba con todo, a pesar de que son buenos amigos, pues entraba con todo, ¿no? Pues ya, entren al en vivo, no se olviden de dejar sus likes, de comentar cualquier inquietud. A los que recién se están conectando, estamos hablando sobre la clasificación de Piero Hincapié a la final de la Champions y el partido que le toca hoy a William Pacho con el PSG para enfrentar al Bayern de Múnich. Bueno, vamos a analizar un poquito cómo ha sido el camino de Piero hasta esta instancia de llegar a la final. ¿Qué necesita Pacho para clasificar hoy? Que es lo más importante el día de hoy. El posible choque entre los 2 trenes ecuatorianos. Bueno, no dejes que te lo cuente, aquí vamos a analizarlo. Vívelo conmigo en este live. Veamos el comentarios, dice Vinicio Reyes, a la final solo van los mejores. Pues es verdad, Vinicio Reyes, a la final solo van los mejores y por eso es que es tan emocionante esta etapa del torneo cuando ya está por finalizar. Cualquier error, cualquier jugada te puede, una simple jugada puede dejar al equipo afuera, así que estoy de acuerdo contigo, Vinicio Reyes. Gracias por sus comentarios. Sigan haciendo comentarios, que eso nos ayuda. Bueno. Vamos a ver un poquito de cómo fue el proceso de Piero para llegar a la final. Como ya les mencioné, vamos a hablar luego de la clasificación de William Pacho el día de hoy y el posible enfrentamiento entre los 2 ecuatorianos. ¿Ya? La trayectoria de Piero Hincapié hasta la final de la UEFA Champions League con el Arsenal ha sido simplemente de película. Aquí les voy a detallar yo los detalles para más o menos darles un punto de partida de cómo empezó Piero. Piero al inicio no tuvo titularidad. Para aquellos que ven los partidos del Arsenal, para aquellos que le siguen a Piero, a Moisés, no me dejarán mentir que al inicio Piero le costó adaptarse, no le ponían, las veces que le ponían 5 o 10 minutitos al final, no
no sabíamos qué pasaba hasta que se lesionó Magaláes, ¿no? Entonces se lesionó el central del Arsenal, entra Piero y jugó con Calafiori de lateral izquierdo, ¿no? Teniendo una actuación súper buena como defensa central en el Arsenal. Y con esto convenció a Arteta, a Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, para que Piero Hincapié reemplace a Calafiori como lateral izquierdo, regresa Magaláes de su lesión y consolidan la defensa que hoy por hoy es el Arsenal. Es verdad que este fin de semana Calafiori tuvo una destacada actuación, me parece que por eso se ganó la titularidad del día de ayer. Como les digo, Piero entró al minuto 60 más o menos, 60, 65 el día de ayer, no fue titular, pero en los 40 minutos que estuvo en el campo fue muy determinante, casi se manda una asistencia, se volcó al ataque, las intercepciones, los bloqueos estuvieron ahí, no dejó pasar a nadie, cosa que sí lo hizo Calafiori, ¿no? Bueno, concretamente en el torneo de eso, en líneas generales de cómo comenzó Piero en el Arsenal. Ahora, claro, Arsenal es una pieza muy fundamental, dicho por la misma voz de Mikel Arteta, que conversó con Xabi Alonso, que fue el director de Piero en el Bayer Leverkusen, y le dijo: defíneme a Piero Hincapié en una palabra. ¿Y saben qué le dijo? Guerrero. Piero es un guerrero. Siempre que le pongas a Piero, va a guerrearla por ti. Y esto Mikel Arteta lo tiene bien claro, bien claro. Piero Hincapié pelea todos los balones, ha mejorado su velocidad, su despliegue, su arranque, los centros son más precisos, nada que discutir en la defensa, ¿no? Es una masterclass en la defensa. Entonces Piero se está llegando a su prime, ¿no? Entonces todos con Piero. En la fase de grupos de la Champions League fue impecable. Fue el pilar defensivo que permitió al Arsenal avanzar con autoridad, demostrando una madurez increíble en su primera temporada en la Premier. Y gracias a las destacadas actuaciones que ha tenido Piero en la Premier, es que el Arsenal hace que Piero sea titular en la Champions, ¿no? Salvo el partido de ayer, que no fue titular, ¿no? Pero a veces también es por cuestiones tácticas, por cuestiones estratégicas, no solamente por el bajo rendimiento. Eso lo tienen que entender muy bien los hinchas, que a veces que le pongan a un jugador o no de titular no quiere decir que es porque está malo, sino porque también depende del orden táctico, de la alineación, de cómo quiere jugar el técnico. ¿Me hago entender? Listo, el hito histórico en cuartos. Piero marcó su primer gol en Champions League contra el Atlético de Madrid. Un cabezazo certero tras elevarse en el área, convirtiéndose en el sexto ecuatoriano en anotar en el máximo torneo mundial, que es la Champions League. Recordemos que ya lo ha hecho Antonio Valencia, Pervis Estupiñán, entre otros, ¿no? Bueno, ese gol que Piero pudo hacerlo fue muy determinante para sellar su consolidación en el 11 titular del Arsenal. Porque si bien es cierto, Piero ya venía teniendo buenas actuaciones, tenía estadística por encima de 7.0, ¿no? A diferencia de los demás, a veces de 8, a veces de 9. En las estadísticas tenía 10 de 10, todo, apenas 1, 2, pero todo tenía en alto rendimiento, ¿no? Entonces, llega después del gol de Piero Hincapié en los cuartos de Champions, y se consolida. De ahí se fue de largo. Entonces, Piero Hincapié. Veamos si hay comentarios, veamos si hay más comentarios. No hay comentarios. Dice Pierito a la final. Sí, Piero Hincapié a la final. Esto es muy importante para el ecuatoriano. Después de que todo el proceso, ¿no? Piero Hincapié empezó en el Independiente del Valle, quedó campeón con la sub-20 en el Sudamericano. Después Piero se trasladó a Talleres de Argentina,
donde fue muy determinante su actuación para que Gustavo Alfaro lo vea y lo traiga a la tri. Eso fue muy determinante gracias a Talleres de Argentina por prepararlo a nuestro crack que es Piero Hincapié, ¿verdad? Después de Talleres de Argentina, Piero se trasladó a Alemania, concretamente al equipo de Bayer Leverkusen, ese histórico equipo del Bayer Leverkusen que estuvo invicto 48 partidos sin perder, dirigidos por Xabi Alonso, ¿no? El legendario jugador del Real Madrid, español, desde luego. Xabi Alonso, mediocampista legendario, que combinó saga con Xavi Fernández, Iniesta, Busquets, entre otros, ¿no? Bueno, Piero llega al Bayer Leverkusen, comienza a hacer sus buenas actuaciones y ahí es cuando el equipo legendario de Leverkusen llegó 48 partidos sin perder, imagínense, 48, o sea, a puros empates, a puras ganadas, pero ninguna derrota. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente ese equipo estaba formando a las futuras estrellas. Ya lo vemos a Wirtz, ¿no? En su equipo, ya lo vemos a Ta en el Bayern, precisamente, que va a jugar hoy. Tantos jugadores que salieron del Bayer Leverkusen, ¿no? Y miren ahora dónde está Piero Hincapié. Entonces, esto no es coincidencia, esto no es suerte, esto fue trabajo duro desde el inicio. Piero trabajó esa titularidad y miren al nivel que está ahora, ¿no? Que es llegar al final del torneo más importante del fútbol mundial, que es la Champions League. Bueno, después de esa acotación vamos a hablar prácticamente de las semifinales que se sellaron el día de ayer. En la ida tuvo una actuación sólida en el empate 1-1 en Madrid. Recordemos que el empate fue en Madrid, manteniendo a raya a los delanteros colchoneros, ya que prácticamente en el partido de ida Piero no dejó hacer nada por esa banda, fue muy sólido. Tuvimos la ventaja del gol y Atlético de Madrid no se empata a los últimos minutos. Entonces, recordemos que estábamos de visitante, entonces eso es muy bueno para Piero, ya que Piero consolidó su titularidad supuestamente el partido de ayer, pero como les digo, o sea, uno como hincha puede hablar, especular, dar opiniones, dar perspectivas, pero uno no sabe a ciencia cierta qué pasa a la interna, ¿no? Dentro del equipo, de los camerinos, lo que habla, lo que conversa el entrenador con los jugadores, lo que habla y conversa el entrenador con su cuerpo técnico, lo que analizan, las estadísticas, qué jugadores vienen bien, qué jugadores vienen mal, el esquema táctico, como les digo, la alineación, la idea de juego, cómo vamos a saltar al campo. A ver, con esta alineación vamos a atacar más por las bandas o no, más por el centro. Entonces, ¿cómo? Ya, todo eso depende la titularidad o no de un jugador, para que lo tengan en cuenta. En la vuelta que fue ayer mismo, ingresó al cambio al minuto 58, tengo aquí claramente, para blindar el resultado. Los cambios que hizo ayer Arteta fueron muy importantes y muy bien hechos, fueron muy inteligentes, de acuerdo a mi perspectiva, para que entren. Entró Piero Hincapié, entró Madueque y Odegaard. Entonces, con eso refrescó el ataque y reforzó la defensa por ese lado donde más nos estaban atacando, y Arteta sí se dio cuenta y fue muy inteligente en realizar los cambios de esa manera, ¿no? Al final del partido hubieron muchas emociones, el partido se tornó picante, casi hay bronca, como se lo decimos aquí en Ecuador. Calafiori se fue expulsado porque dio un balonazo y no quería devolver el balón, cosas de ese estilo que ya alteran a los jugadores, sobre todo del Atlético de Madrid, que estaban ya desesperados, llorando, sofuscándose, gritando, insultando, todo. Miren,
Algo muy destacado que hay que mencionar del día de ayer es que Martin Odegaard elogió a Piero Hincapié por su destacada actuación, diciendo que ha tenido un impacto inmediato en el equipo y una agresividad defensiva nunca antes vista en el club, y desde que llegó Piero ha metido esa garra, ¿no? Esa fuerza para ganarse esa titularidad. Listo. Bueno, ya analizamos un poco, veamos si hay algo sobre el Piero. ¿Y qué opinas de Pacho? ¿Crees que el PSG va a la final? Gracias por tu comentario. Justo en estos momentos vamos a pasar al siguiente capítulo de este en vivo, que es, bueno, ahorita ya sellamos lo que hablamos sobre Piero. Si alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna inquietud, háganmelo saber en la caja de los comentarios, que para eso es este en vivo, ¿no? Para interactuar con ustedes, mi público, y poder dialogar, ¿no? Previo a esta instancia de Champions. Bueno, si alguien no tiene alguna duda sobre Hincapié, pues vamos a pasar al siguiente segmento, que es ¿qué necesitaría Pacho hoy para clasificar a la final? ¿Ya? ¿Qué opinas de Pacho? ¿Crees que clasifique? Ya. Bueno, el escenario es una locura total. Para que William Pacho clasifique hoy, miércoles 6 de mayo del 2026, a las 2 horas de la tarde, no se olviden, a la final de la UEFA Champions League, debe defender la ventaja obtenida en la ida, en un partido que fue una auténtica lluvia de goles. Imagínense, fue 9 goles en ese partido, 5 del PSG, 4 de Bayern Múnich. Un partido que desde el arranque estuvo muy disputado, el balón se iba de área a área, gol tras gol cada 5, 10, 15 minutos, una completa locura. Esperemos que Pacho esté más atinado, más fino en este partido, ya que en el partido de ida Pacho tuvo la menor calificación de todo el equipo. Tenía 6.4 y los demás tenían por encima de 7.0, 7.3, 7.5. Lo noté un poco nervioso a William Pacho, siéndoles muy sinceros. Le noté un poco nervioso a William Pacho. Es por eso que cometió el penal para que Valle transforme el primer gol. Yo no sé, cuando el PSG comienza perdiendo, es cuando más se enchufan y más van a buscar el empate. Ya lo hizo Kvaratskhelia con el PSG. Le hacen el gol y él no titubeó, no se desmoralizó, no se puso nervioso, nada. Recibió el primer pase, encaró, boom, tiro a segundo palo, gol. Y así, gol, cada 5 o 10 minutos. Claro que Bayern Múnich estuvo atrás, ¿no? Pero no sé, William Pacho me dejó debiendo en el partido de ida, les soy muy sincero, tengo que ser... cuando hay que elogiarlos a los ecuatorianos, pues los elogiamos. Cuando hay que llamarles la atención, pues les llamamos la atención, pero siempre dando un aporte, no desde la crítica destructiva, sino desde la crítica constructiva, ¿no? Listo. Para los que recién se están conectando, estamos hablando sobre Pacho, el partido que va a disputar hoy para pasar a la final, ¿no? Entonces, lo que les digo, William Pacho, espero que el día de hoy esté más seguro, más que se la crea tal como fue hace un año, que sea más preciso en las intercepciones, que no cometa ese tipo de faltas. Pero bueno, el escenario del PSG versus Bayern Múnich. En el partido de ida en el Parque de los Príncipes, el PSG venció 5-4 al Bayern, en uno de los encuentros más épicos de la historia. Y dicho por algunos expertos del fútbol, uno de los partidos más importantes y más interesantes de los últimos tiempos y de la historia, sobre todo, ¿no? Bueno, gracias a ese gol de diferencia, las cuentas para hoy son las siguientes: ganar o empatar.
Cualquier victoria o empate en el Allianz Arena clasifica a Pacho directamente a la final. Bueno, esto no es muy cierto, ya que si es que empatan, se disputarían los penales, ¿no? Si pierden por un gol, claro, el partido sería tiempos extra y de persistir la igualdad en el global, pues a penales, justamente lo que les estaba mencionando. Si pierden por 2 o más goles, quedarán eliminados. Claro, eso es muy verdad, mucho verdad. Hay que tener cuidado, ya que si bien es cierto la ventaja es para el PSG por un gol por encima, el Bayern de Múnich se hace muy fuerte en casa en Alemania, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones y prácticamente no nos podemos confiar por esto. Como yo sé decir, esto es un dicho mío, que la hinchada es el 13º jugador que está en la cancha. El 11 jugadores en la cancha, el 12 es el técnico y el 13º jugador para mí es la hinchada. La hinchada tiene mucho que ver en los resultados de los equipos. Si a un equipo le va bien o mal, también tiene que ver mucho la hinchada. Entonces, ya sabemos que la hinchada alemana es muy fuerte, es muy brava, va a desmoralizar lo que más pueda al PSG, pero ahí es donde debemos ver la mentalidad del PSG, ahí es donde debemos ver la mentalidad de Luis Enrique, que ya lo ha demostrado, que no se dejen achicar por nada ni por nadie, que vayan con su idea de juego, con su esquema, con su forma de jugar tan acostumbrados que ya nos tienen. Doué por el extremo derecho, en punta, el actual Balón de Oro Dembélé y extremo izquierdo Kvaratskhelia, ¿no? Que para mí ahorita en estos momentos es el mejor jugador del PSG para mí, Kvaratskhelia. Bueno, el rol de Pacho el día de hoy. El día de hoy, como sabemos, William Pacho juega como stopper central, así que prácticamente es imposible que Pacho no sea titular hoy, a menos que haya una lesión o alguna molestia de último minuto. A diferencia de Piero, que se pelea ese puesto con Calafiori, ¿no? Que es de lateral izquierdo, pero con William Pacho no. De hecho, William Pacho es el único jugador que ha disputado todos los partidos de Champions del anterior año y de este año. Así que es más que seguro que Pachito hoy va a ser titular, más que seguro, ¿ya? Como les digo, Pachito fue el único jugador del PSG en disputar todos los encuentros del anterior Champions y de esta Champions, ¿no? Bueno, se espera que Pacho sea líder de la saga del PSG, con Marquinhos, lógicamente, Nuno Méndez, Hakimi, en esa saga defensiva. Por lo general alinean con 4 defensas. La misión crítica de Pacho, tras recibir 4 goles en la ida, la consigna de Luis Enrique para Pacho es cerrar el candado atrás para no sufrir una remontada en Alemania. En lo posible, Pacho lo hizo. Desde luego ocasionó el primer gol del Bayern con ese penal innecesario. Para mí también tiene cierta culpa, no recuerdo si es el tercer o segundo gol del Bayern, en el cual no cierra la marca. Entonces, que estén más finos en tomar las decisiones, que no titubeen, que vayan con todo, que sean tiempistas, eso es muy bueno, como lo hace Piero Hincapié, es muy tiempista para cerrar un pase, igual Moisés, ¿no? Bueno, los puntos claves para este encuentro. Si Pacho clasifica hoy, tendremos por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano una final de Champions League con 2 ecuatorianos, Piero representando al Arsenal y Pacho representando al PSG, asegurando que un tricolor levantará la orejona sí o sí este año. Entonces miren, es muy importante el partido de hoy. Pareciera que fuera más o menos importante, pero es muy importante el partido de hoy. Porque si Pacho se clasifica, es más que obvio que tendremos un ecuatoriano campeón.
Pero digamos que si Pacho no clasifica hoy, está en riesgo que el Arsenal quede campeón con Piero y prácticamente el Bayern sería campeón, ¿no? No tendríamos ningún campeón. Entonces es muy importante que Pacho clasifique hoy para que aseguren el campeón, para que aseguren otro ecuatoriano que gane la Champions. Entonces por eso les digo, o sea, todos hoy a sintonizar a William Pacho, a darle con todo ese apoyo. Y pues bueno. Entonces, William Pacho lo que tiene que hacer hoy es cerrar los caminos a Harry Kane, ¿no? No darle chance de cerrar los espacios tal como lo hicieron en el amistoso con Marruecos, así, tal cual, encimándose, achicando los espacios, no dejándole tomar las decisiones, obligándole al delantero a soltar el balón hacia los extremos y que cierren los laterales. Bueno, tengo un plan más o menos para que William Pacho pueda anular a Harry Kane. Bueno, tiene 3 misiones el día de hoy William Pacho. La primera es anticiparse al falso 9, que comúnmente juega ahí Harry Kane. Anticiparse al falso 9. Ya sabemos que el falso 9, como el mismo nombre lo dice, juega como que fuera un 9, pero en el momento de recibir un pase se descoloca, jugando como un 10, aparentemente, dejando libre ese espacio que el central salió a achicarlo al falso 9. Entonces Kane suele bajar hasta el medio campo para armar juego. Pacho no puede dejar que gire, ojo, Pacho no puede dejar que Kane gire, tiene que encimarse, o sea, achicar los espacios, estar pegadito a Kane, ¿no? Al inglés apenas recibe el balón, ya sabemos que si le dan un espacio a Kane, eso es gol. Yo nunca le he visto a Harry Kane errar un penal y eso es tan impresionante, muchachos. ¿No? Entonces, tiene que aprovechar su zancada larga, las piernas largas, su fuerza física para incomodarlo antes de que vea los extremos, como les digo. O sea, antes de que vea los extremos, suelte el pase y le devuelvan el centro para que haga el gol. Segundo punto, el dominio en el juego aéreo. Si bien es cierto, Pacho no es de los más altos, pero su 1,88 m es suficiente para ganar en los juegos aéreos. El Bayern, como ya vimos en la ida, busca muchos centros desesperados y por ahí en algún rebote es lo que cayeron los goles, tal como pasó con Luchito Díaz, ¿no? Ese golazo que se mandó, pues bueno. A ver. Bueno, Pacho es uno de los mejores cabeceadores de la Champions, asimismo fue su primer gol con el PSG, de hecho en los amistosos que vinieron tanto de marzo, claro, en los amistosos que vinieron de marzo para enfrentar a Marruecos y a Holanda, justamente BKC en la rueda de prensa habló de esto, habló que está practicando mucho lo que es los centros con los centrales, con Hincapié, con Ordóñez, con Pacho, con Torres, y esto es muy bueno. Como yo digo, para que un equipo sea muy sólido, los defensas tienen que aprender a atacar y los atacantes tienen que aprender a defender para que sean más completos. Ahí está, por ejemplo, en el error que cometió Gonzalo Plata de provocar el penal y ahí es lo que nos empataron, ¿no? Entonces, claro, nadie duda de que Platita es un crack atacando, es un crack en todo el frente de ataque, ya lo hemos visto en el Flamengo. Pero en la parte defensiva, recuerden que una jugada en el Mundial, un error, nos puede dejar fuera. Entonces, no podemos ir a ver qué pasa o ir a medio gas, no. Al Mundial tenemos que ir con todo. Primero, poner toda la carne al asador, jugar con los mejores, con los que vengan en el mejor momento. No por nombres, no. No hay ningún jugador que esté por encima del equipo, de todo lo que es Ecuador. Entonces, primero que todo, jugar con todo, ¿no? Y segundo, creérselas
y tomar las decisiones lo más inteligente posible con el timing. Como les digo, para los que sepan lo que es el timing, los que no sepan, mejor dicho, el timing es entrar en el momento justo que tienes que entrar. Hablo concretamente de las intercepciones, de los bloqueos, ¿no? Bueno, entonces, al ser Pacho más grande que Kane, tiene que de ley ganarle la posición a Kane y despejar los balones que vengan llovidos, centros con la cabeza, ¿no? Bueno, ya sabemos que igual Kane con los cabezazos es letal, entonces no hay que darle chance. Ya, lo bueno de esto es que Pacho tiene bastante comunicación con Marquinhos, ¿no? Kane, al ser un maestro del desmarque, Pacho debe mantener la línea defensiva perfecta. Perdón, un ratito. No. Listo, disculpen la demora. Bueno, listo, entonces, tercer punto, ¿no? Vamos a repasar los 3 puntos que Pacho tiene que hacer el día de hoy, según mi perspectiva, para que pueda ganar, pasar a la final. Primero, anticipación del 9, ¿no? Como les digo, no comerse la madre cuando el 9 retrocede y dejar ese espacio libre para que entren los demás. No, siempre estar anticipado. Segundo, dominio en el juego aéreo. Anticipación al falso 9, también quiero decir que tiene que achicar los espacios, es decir, Pacho tiene que estar pegadito a la espalda de Kane, pegadito, no darle chance que suelte los pasos a los extremos para que hagan los centros y tratar de interceptar de una lo que más se pueda, ¿no? Segundo punto, dominio en el juego aéreo. Pacho, al ser más alto y tener más fuerza física, tiene esa ventaja. No dejarle que Kane cabecee. Ya sabemos que Kane, cuando le dan espacios, cuando le dan chances, convierte todo lo que le llegue en gol. Y tercer punto, la comunicación. Al ser el stopper central, es decir, el último hombre, debe manejar los hilos de la defensa con la comunicación, con el Marquinhos a la derecha, con el Nuno Méndez a la izquierda, ¿no? Al ser Kane un maestro del desmarque, Pacho debe mantener la línea defensiva perfecta, es decir, él es la voz de mando. Si Pacho sale a romper, Marquinhos debe cubrir, ¿no? Y también Nuno Méndez. Si Pacho se queda, debe ser la sombra de Kane en el área chica, como les digo, o sea, siempre Pachito apegado a Kane, ¿no? El factor de velocidad, según las estadísticas, Pacho es considerablemente un poco más rápido que Kane, entonces puede ganar las intercepciones y anteponerse a cualquier decisión que quiera hacer Harry Kane, ¿no? Si el Bayern deja espacios para el contragolpe, Pacho será el primero en recuperar y lanzar el balón largo hacia Vitinha, hacia los extremos, cualquiera, ¿no? Listo. La muralla ecuatoriana. Tenemos en consideración la amistad que tienen nuestros legionarios, se llevan muy bien y todo eso. Entonces Pacho va a ir muy motivado el día de hoy, también sabiendo que Piero lo está esperando en la final. Entonces es algo muy chévere. Digamos, ponte tú como jugador y dices, oye, otro ecuatoriano ya está en la final y solo depende de mí y de mi equipo acompañar y enfrentarme a mi compañero ecuatoriano. Sería no sé, un sentimiento tan indescriptible. Por ejemplo, miren, yo tengo 29 años y uno desde que jugaba fútbol desde niño veía la Champions, o sea, como lo mejor del mundo, ¿no? Era como un sueño, la canción misma de la Champions. Y uno de niño nunca pudo verle a ningún ecuatoriano ahí, por ejemplo. Entonces prácticamente
era algo muy lejano, que lo teníamos, hasta que ¡pum! Llegó Edison Méndez al PSV, ¿no? Comenzó a destacar, ahí recién los ecuatorianos teníamos la costumbre de madrugar a ver los partidos de un ecuatoriano en la Premier League, ¿no? Después comenzaron a salir más jugadores, hasta el día de hoy, miren que es prácticamente, estamos en la élite del fútbol mundial, jugando en la Premier League. Lo tenemos a Nilson Angulo, a Moisés Caicedo, a Pierre Hincapié, ¿verdad? En la Bundesliga también tenemos a varios ecuatorianos que recién están saliendo, como es Legias Legrende, el delantero que está muy sonado para reemplazar en el futuro a Ener Valencia. También lo tenemos en el Stuttgart, a Jeremy Arévalo, que es Jeremy, que viene marcando un triplete, pero que no viene teniendo buenos minutos, ¿no? No ha tenido muy buenas, no lo han puesto, mejor dicho, ¿ok? Eso. Listo. Ahorita para cerrar el en vivo, con el último segmento que quiero hablarles es sobre el posible, obviamente, choque de los trenes ecuatorianos. Y listo, a ver, veamos si hay comentarios. Dice: a la final solo van los mejores. Piero a la final, Pierito a la final. ¿Y qué opinas de Pacho? ¿Crees que el PSG va a la final? Listo, no hay más comentarios, pues bueno, sigamos. Bueno, esto es lo que el mundo entero y todo Ecuador está esperando, ¿no? Si Pacho clasifica hoy, la final de la UEFA Champions League en el Allianz Arena Múnich no será una final más, será el clásico de la mitad del mundo. Por primera vez en la historia del Ecuador se enfrentarían dos ecuatorianos en el torneo más importante del mundo de clubes, que es la Champions League, ¿no? Los puntos claves, vamos a repasar los puntos claves. El Ecuador final. Datos históricos. García del título. Por primera vez un ecuatoriano levantará la orejona, mejor dicho, por segunda vez, ¿no? Ya lo hizo William Pacho, como lo sabemos. Recordando que el Toño Valencia se quedó a puertas en el 2011, en esa recordada final del Manchester United con el Real Madrid, en el cual le arrebataron a Antonio Valencia la Champions League, ¿no? Fue campeón de la UEFA Europa League, fue campeón de la Conference, pero no pudo ser campeón de la Champions con Manchester United. Eso fue lo que le faltó, ponte, a Antonio. Bueno, duelo de estilos. No son solo dos amigos de la selección, grandes amigos y de hecho compañeros de saga, ¿no? Siempre juegan pegaditos, ya más de 2021, más de 5 años jugando en esa saga, imagínense, o sea, se conocen a la perfección. Listo. Son los dos mejores defensas jóvenes del mundo y del Ecuador hoy por hoy. Piero y Pacho son los mejores defensas del Ecuador y unos de los mejores del mundo. Miren, Piero con el Arsenal, la elegancia, la salida limpia que tiene y el timing, o sea, es muy tiempista, ¿no? Puede jugar, la versatilidad también, que te puede jugar como lateral y central, y eso es muy importante para jugar una final, por ejemplo, Piero, de tener un jugador como Piero, que sea muy polifacético, que te responda bien cuando juega de lateral, que te responda bien cuando juega de central. Si el lateral si el lateral sale, él se queda, me hago entender. Entonces siempre es muy determinante. Muralla versus Muralla. Lo más increíble de este choque es que ambos son zurdos. Veremos un duelo táctico donde Piero tendrá que frenar la velocidad de Bárcola y Dembélé, o de Doué que jugó como extremo derecho en la ida. Y lógicamente esto en un hipotético caso de la final. Justamente estamos hablando de eso, de la final. Tenemos 3 mensajes nuevos. Dice: ¿cómo le ves a Pacho hoy? Bueno, ya hablamos de eso. Ahorita estamos,
con las impresiones. Yo le veo a Pacho hoy muy motivado con la clasificación ya de Piero. Esperemos que no salga nervioso, como digo, yo lo vi en la ida un poquito nervioso, pero bueno, veamos cómo va. Esperemos que esté templado esos nervios, que vaya con todo y que nada, que juegue como él lo sabe hacer. Cuando Pacho está enfocado, está concentrado, hace las cosas muy bien. Así que yo creo que Pacho hoy va a hacer un gran papel, ¿ok? Listo, impacto en la trilla. Este enfrentamiento eleva el estatus de la selección ecuatoriana de fútbol. Miren lo importante que es este encuentro. ¿Ya? En el hipotético caso, lógicamente, de que clasifique el PSG, se enfrentaría al Arsenal en la final, y este enfrentamiento eleva el estatus de la selección de Ecuador a niveles nunca antes vistos, no solo a nivel regional ni a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. Tú pregúntale a cualquier inglés sobre Piero Hincapié y te va a decir es de Ecuador. O en Francia, pregunta a cualquier francés sobre William Pacho y te va a decir Ecuador. Entonces prácticamente nuestro fútbol ahorita está en la élite y en su mejor momento, ¿ok? Esto es muy bueno, de darse este hipotético caso de los dos jugadores en la final, ya que el próximo año llegarán a la Copa América y a las eliminatorias con la confianza de haber jugado el partido más importante del planeta a nivel de clubes, y que en ese partido hayan dos jugadores que juegan en la misma saga central defensiva de Ecuador. Con ese plus, yo creo que los equipos nos van a tener mucho más respeto y mucho más, vamos a tener más jerarquía de juego, ¿no? Por los resultados obtenidos hasta el día de hoy. Bueno, con esto quiero cerrar el en vivo. Hemos repasado 3 segmentos. El primer segmento fue el trayecto, el proceso de Piero Hincapié hasta llegar a la final. Lo hizo el día de ayer. El segundo segmento fue cómo llega William Pacho para esta final. Y el tercer segmento que hablamos ahorita y con el que estoy cerrando es el hipotético caso de que Pacho clasifique a la final y se enfrente a Piero, ¿no? Quiero dejarles un mensaje final. Con esto quiero decir que Ecuador ya no solo exporta talento, sino exporta campeones de élite. Ya lo tenemos a Moisés Caicedo, lo tenemos a William Pacho, campeones respectivamente. Moisés Caicedo, el único y primer campeón del mundo. El segundo después de Alberto Spencer. Y William Pacho, el actual campeón de la Champions, ¿no? Y que puede ser dos veces campeón en esta instancia, clasificando lógicamente el día de hoy, o a su vez Pierito Hincapié, ¿no? Listo. No se olviden, el partido es el día de hoy, la semifinal. PSG enfrenta al Bayern de Múnich, 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y la final será en Budapest el 30 de mayo. Bueno, cerramos con broche de oro. Aquí tienes... Listo. Bueno, familia, hemos llegado a al final de este live, pero apenas empieza la verdadera fiesta. Hoy nos vamos con el corazón inflado de orgullo, ya que tenemos a Piero Hincapié en la final, haciendo ya historia, demostrando que el futbolista ecuatoriano está para las grandes ligas, solo tiene que creerse. Y ahora todos los ojos, todas las oraciones y todo el esfuerzo que uno hace como hinchas están dirigidos en Alemania, para que hoy Pachito salga a rugir y a enfrentarse con todo. Hoy el PSG busca esa final y nosotros buscaremos ver a 2 de los nuestros en la cima del mundo, y de darse esto, como lo hablamos en el tercer segmento, tener asegurado por lo menos, o mejor dicho, tener asegurado un ecuatoriano
campeón de la Champions League. Ecuador ya ganó, señores. Pase lo que pase hoy, nuestro país está en lo más alto del fútbol europeo y Ecuador resuena en las voces de los comentaristas de ESPN y de todo el mundo que transmite los partidos de la Champions. No se despeguen. En cuanto termine el partido de Pacho, vuelvo a conectarme para celebrar la clasificación, pues, o a su vez analizar lo que dejó este partido. Gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de unirse a este live, de comentar, de darse el tiempo de poner un comentario, de interactuar conmigo. Gracias a ustedes es que estoy donde estoy, gracias a ustedes es que me dedico a este trabajo de brindarles la mejor información posible sobre nuestros deportistas ecuatorianos al instante, en lo posible. Y pues nada, seguir este camino del hincha ecuatoriano junto a ustedes. Nos vemos en la final y nos vemos en la gloria. Vamos Pacho, vamos Piero y que viva el Ecuador. Soy el hincha ecuatoriano 2.0. No te olvides de seguir la página, dar like a nuestros videos, a nuestros resúmenes, a nuestras fotos, que todo eso nos ayuda. Por cierto, estamos a punto de llegar a los 30,000 seguidores en Facebook. Les agradezco a todos por el apoyo y no se olviden también de suscribirse en YouTube. También estamos en TikTok y no se olviden de comentar, dar like y compartir los videos con sus amigos futbolistas. Como ya les mencioné, soy el hincha ecuatoriano 2.0 y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, Ecuador!